para rendir las evaluaciones a las 14. Me pidieron, perdón, a las 13. Me pidieron que empecemos 12:30 la próxima evaluación, que es la última que queda ya. ¿Alguien tiene problemas con adelantar media hora la clase práctica y empezar 12:30? Franco, ¿vos tenés problema? Bien. No. Hagámoslo más fácil. ¿Alguien tiene problemas? Porque si no, vamos a estar todo un rato. Yo no, yo tampoco. Yo calculo que nadie tiene problemas, pero por si acaso pregunto. De todas formas, queda una evaluación el miércoles que viene, ¿sí? El parcial, en principio, sería en horario de la mañana, así que terminaría, pues, yo no tengo problema. ¿Quieren que termine 14:05? Hacemos una evaluación de 90 minutos. Ah, no. Bien, listo. Entonces, no, terminaría 13:30. Bien. Quedamos entonces que la próxima evaluación, tengan cuidado con lo que piden, se les puede conceder. Suele decir eso. La próxima evaluación, entonces, miércoles que viene, 12:30. Díganme, sorpréndanme que leyeron el problema que vamos a resolver. Sí. Lo leí. ¿Lo leíste? ¿De qué se trata? Del tema que estamos viendo, digamos. ¿De verdad lo leíste? Contame. Es jerarquía. A ver, O sea, había una jerarquía de memoria, digamos, había un sistema operativo, tenía el procesador, digamos, tenía una capacidad y después tenía la RAM tenía otra, tenía que ir calculando así. No lo resolví, pero lo leí. Perfecto, qué grata sorpresa. Y fue antes de la última evaluación. Sí, definitivamente lo leyó. Por lo menos hace 5 minutos, pero lo leyó. Ya es un avance, es un avance. Excelente, Ignacio. Bien. De todas formas, como el resto no lo leyó, lo vamos a leer de vuelta. Lo leí mientras hablaba. No importa, estuvo astuto, lo leyó y pudo contar de quién se trataba. Así que, punto para Ignacio. Bien. Comparto pantalla mientras. De paso también pueden leer ustedes. Ahí deberían de estar viendo la pantalla. Bien. Problema a desarrollar. Problema 1 del tercer parcial del 2005. Considere el siguiente sistema cuyos componentes se detallan a continuación. Un procesador que corre a 2 GB, cuyas instrucciones tienen un CPI promedio igual a 2. Este CPI ya tiene en cuenta todo el caché y memoria virtual, pero no los accesos a archivos. Cuando un programa requiere una operación de I/O, leer un sector de disco, se realiza un pedido al sistema operativo. El sistema operativo ejecuta 100.000 instrucciones para tramitar el pedido al disco y responder al programa de usuario. La memoria del sistema es una DRAM, una SDRAM, DDR, de 32 bits de ancho, que devuelve la primera palabra en 200 nanosegundos y cada palabra siguiente en 20 nanosegundos. Un disco magnético único, es lo que se utiliza para almacenamiento, que gira a 10.000 RPM con un seek time promedio de fábrica de 6 milisegundos, una tasa de transferencia de 50 megabytes por segundo, 0,2 milisegundos de retardo en el controlador y un sector de 512 bytes. Por la localidad de referencia, se sabe que para las aplicaciones que corren en el sistema, el tiempo del SIC promedio será un 25% del SIC anunciado por el fabricante. El controlador de disco se conecta con la memoria a través de un bus que necesita 660 nanosegundos para transferir un sector de 512 bytes. Calcule la tasa máxima de operaciones de I/O que puede brindar el disco, teniendo en cuenta que se desea que el disco esté ocupado un 70% del tiempo para no perjudicar demasiado la latencia
de cada solicitud de entrada-salida. ¿Cuánto es el tiempo de promedio espera de un pedido en la cola, suponiendo que la tasa de ocupación es el 70% que nos habían pedido? Calcule la latencia total desde el punto de vista del programa de usuario, desde que el programa pide el servicio del sistema operativo hasta que lo obtiene. Suponiendo que el programa de usuario solicita un acceso a disco cada 2 millones de instrucciones y que el sistema ejecuta únicamente este programa, calcule el CPI promedio del programa visto desde el programa de usuario. Sin modificar ninguna configuración de hardware, indique qué se podría hacer para mejorar el CPI promedio para el programa de usuario y repita el apartado anterior, o sea, de vuelta, sin modificar ninguna configuración de hardware, indique qué se podría hacer para mejorar el CPI promedio del sistema completo. De nuevo, enunciado largo, con muchas cosas. Más asusta de lo que parece, porque en realidad van a ver que es fácil de resolver, pero a primera vista no daría esa sensación. Más asusta, más afresca. Bien. Repasemos en un resumen ordenado, ¿sí?, los datos. Primero, el TP, sabemos de qué trata, los temas que estábamos hablando, como dijo Ignacio, temas de entrada-salida, métodos, polling, interrupciones, almacenamiento secundario, discos magnéticos, discos de estado sólido, tiempo de acceso medio, tiempo de servicio y retardos. Buses, consumo de potencia. Un sistema con las siguientes características. Procesador de 2 GB con CPI igual a 2, que incluye todos los retardos de caché, TLB, etc. Sistema operativo que ejecuta 100.000 instrucciones para tramitar el pedido de disco y responder al programa de usuario. Disco rígido, velocidad de rotación 10.000 RPM, SIC de 6, tasa de transferencia 50, retardo de controlador 2 milisegundos, sectores de 512 bytes. Controlador de disco que se conecta a memoria a través de un bus que transfiere 512 bytes en 660 nanosegundos. Por localidad, el tiempo de acceso del SIC efectivo es el 25% del tiempo que provee el fabricante. La memoria, una DRAM de 32 bits que devuelve la primera palabra en 200 nanosegundos y la siguiente en 20. Tasa máxima de operaciones de I/O que puede brindar el disco teniendo en cuenta o tratando de que se mantenga ocupado un 70%. ¿Cómo lo planteamos? Acaban de rendir a eso, así que... ¿Por dónde empiezo con la tasa máxima de operaciones? Están todos pensando en la comida. Cuanto más rápido contesten, más rápido van a comer. ¿Cómo calculamos la tasa máxima? ¿Cómo la deben de haber calculado hace un rato, supongo? Si cada operación va por ahí, pero eso es solo la tasa de transferencia, me faltan cosas. ¿Sí? Lo que acaba de escribir Ignacio me da la tasa de transferencia. El tiempo de operación tiene varias cosas. ¿Sí? Para calcular la tasa máxima de operaciones, lo que tengo que hacer es calcular cuánto demora una operación y calcular cuántos pedidos puede hacer por segundo a partir de la inversa. Y a eso afectarlo por el 70%, que es lo que quiero. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, calculo cuánto demora una operación. Un segundo dividido lo que demora cada operación me va a decir cuántas operaciones puedo hacer por segundo. Y a eso lo multiplico por el 70%. Para calcular el tiempo de atención del disco, tengo varios componentes.
La latencia, el SIC, la transferencia y el retardo del controlador. ¿Sí? ¿La latencia qué es? Latencia de disco rotacional. Lo que demora el disco o sea, lo que demora el disco o el cabezal, como quieran, en posicionarse arriba del dato que quieren escribir. ¿Sí? El disco está dando vuelta, ustedes lo piden en un determinado T, hasta que ese sector llega justo abajo de la cabeza, eso es el tiempo de latencia. El tiempo de SIC, ¿qué es? Yo me acabo de acordar que el año pasado en este momento tenía un disco despanzurrado para que lo vean. El tiempo de búsqueda. ¿Y qué es el tiempo de búsqueda? El tiempo del movimiento del brazo. ¿Sí? El cabezal está leyendo pistas, o sea, el disco está organizado en pistas concéntricas circulares. El cabezal se para encima de una pista y se tiene que mover hasta otra pista. Eso es el SIC, moverse de una pista a otra. Una vez que llega a la pista, tiene que esperar que el pedazo de información que está grabado en esa pista se ponga justo debajo del cabezal. Eso es la latencia. ¿Qué sigue? La transferencia, el tiempo que demora en pasar todo el dato por debajo del cabezal para que lo lea. ¿Sí? Y eventualmente el controlador. La transferencia puede estar limitada por la velocidad del disco o podría estar limitada por algún componente, ¿sí? Como el bus, como la memoria o algo por el estilo. En los discos rotacionales, normalmente la transferencia pura va a estar, no va a estar limitada por nada más externo, porque el disco no se le puede bajar la velocidad. Entonces, yo necesito leer ese bloque en un buffer de memoria lo suficientemente rápido y después, en todo caso, transfiero ese buffer de memoria, ¿sí? De todas formas, hace tiempo que las memorias son más rápidas que los discos, así que no hay problema. Acá Erika me pasó una foto, que deberían de estar viendo todos, de cómo está construido un disco por dentro. ¿Sí? Que creo que Nico les debe haber mostrado un dibujo, pero no debe haber mostrado una foto. Ese es el disco tuyo, Esteban, el que tenías despasurrado. Yo le saqué una foto el año pasado. Bien, ¿sí? Entonces, el brazo gira alrededor de este pivot y va barriendo pistas circulares imaginarias, por supuesto, porque esto es material magnético continuo, pero como esto se mueve en forma discreta, va trazando círculos concéntricos donde almacena la información. Este disco en realidad tiene 4 superficies, 2 platos grabados del lado de arriba y del lado de abajo, se llega a ver el segundo plato abajo, por lo tanto tiene 4 cabezas, ¿sí? Y este conjunto de este brazo se llama rastrillo. Todas cosas, no sé si en vías de extinción, pero que cada vez se usan menos. Bien, la latencia está dada exclusivamente por la velocidad de rotación. Dijimos que es lo que demora el sector en ubicarse abajo de la cabeza. Y va a ser media vuelta en promedio, o sea, 0,5 por la velocidad de rotación. Para nuestro caso, 3 milisegundos. El SIC está dado por el fabricante, está dado por el tiempo de movimiento del brazo. Y dijimos que como nuestros datos están muy juntos, el tiempo de SIC está dado por cuántas pistas tiene que atravesar. Si yo quiero mover la cabeza desde una pista interior a la pista más exterior, el tiempo va a ser mayor que si quiero moverlo de una pista a la pista que sigue. Normalmente se especifican 2 tiempos de SIC, un tiempo de SIC promedio y un tiempo de SIC entre pistas, ¿sí? Si nosotros tenemos muchos datos juntos, el tiempo de SIC va a ser el tiempo de SIC entre pistas o algo más cercano a eso y va a ser mejor que el tiempo de SIC promedio. Lo que nos da nuestro fabricante en este caso es el SIC promedio, 6 milisegundos. Como nosotros tenemos muchos datos juntos, solo vamos a tomar la cuarta parte de eso. ¿Sí? 1,5 milisegundos.
La tasa de transferencia sabemos que es 512 bytes, que es lo que quiero transferir, y la velocidad de la interfaz es 50 megabytes por segundo. ¿Sí? Entonces, el tiempo de transferencia del bus va a ser 0,5 kilobytes, 512 bytes, dividido 50 megabytes, eso me da 1 milisegundo. Y el enunciado dice que el controlador introduce un retardo de 2 milisegundos. Es decir, que una operación de disco va a llevar todos estos tiempos. La suma de los 3 más 1,5 más 0,01, tiempo de transferencia despreciable, más el tiempo del controlador, 0,2, también muy bajo, también podría ser despreciable, da 4,71. ¿Sí? Y tenemos resuelto el punto A. ¿Dudas hasta aquí? No, no tenemos resuelto, tenemos casi resuelto el punto A. Para resolver el punto A tengo que calcular la cantidad máxima, que va a ser 1 segundo dividido eso, y entonces puedo hacer 212 operaciones de disco por segundo. Yo quiero un 70%, lo multiplico por 0,7 y me da 148. Lo de abajo es el AMAT. No es exactamente el AMAT, porque el AMAT tendrás que calcularlo para cada byte, ¿sí? Pero sí, es el tiempo medio de acceso a un sector de 512, ¿sí? Los AMAT los salíamos, sí, los calculamos para sector, así que sí, es el AMAT, en definitiva. Bien, ¿más dudas? Sí, el AMAT es el tiempo de acceso de cada operación, en definitiva, medio. En este caso también estamos trabajando medio. Un medio optimista, por eso uso el 0,25. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo en promedio espera un pedido en la cola suponiendo que la tasa de ocupación es del 70%? Esa es una pregunta fácil si tienen presente la teoría. Nadie tiene presente la teoría. Qué desilusión que va a tener Nico. Los 70 es la utilización, exactamente. Ocupación, utilización es lo mismo. Sí, señor. Es una fórmula. Retardo de la cola es longitud promedio por tiempo de servicio. La longitud promedio es U menos sobre 1 menos U, 2,33, 0,7 dividido 0,3 en nuestro caso, y el tiempo de servicio es 4,71, multiplicado por 2,33, 10,97 milisegundos va a ser el tiempo de retardo o la espera en cola de una operación. ¿Sí? Esa es fácil, es aplicar una fórmula teniendo, si tienen el tiempo, si calcularon ya el tiempo de operación antes, ¿no? Latencia total desde vista del programa de usuario, desde que se pide un dato hasta que se lo obtiene. ¿Cómo calculo la latencia total? ¿Y ideas? ¿Qué datos tenía? Hago acá y cambio el enunciado. Dice que el procesador corre 2 GB con un CPI 2. Cuando se requiere una operación de I/O, que es leer un sector de disco, se realiza un pedido del sistema operativo. El sistema operativo ejecuta 100.000 instrucciones para tramitar el pedido. ¿Sí? La memoria de RAM de 32 bits de ancho devuelve 200 nanosegundos la primera palabra y 20 en el siguiente. Y los datos del disco que ya los usamos. El controlador de disco se conecta a memoria a través de un bus.
¿Tiempo de acceso en el peor caso? No, tiempo de acceso es el mismo que venimos trabajando porque es el mismo escenario. O sea, el AMAT ya lo tenemos. Al tiempo del disco, que ya lo tenemos, ¿qué hay que sumarle? El tiempo de la memoria más el tiempo del procesador. El tiempo del procesador sería el tiempo del sistema operativo. Entonces tengo que hacer las 100.000 instrucciones, ¿cuánto demoran? A eso tengo que sumar el disco, que ya lo tengo. A eso lo tengo que transferir por el bus, lo tengo que escribir en la memoria y todos esos tiempos van a ser lo que demora desde que se pide el dato hasta que el dato está realmente disponible en memoria. ¿Sí? Entonces, el tiempo de servicio del disco, que ya lo tenemos, el tiempo de retardo de la cola, me lo había morfado recién, el tiempo de retardo del sistema operativo y la transferencia por el bus y escritura en memoria. Todos esos tiempos se suman y eso es la latencia. Lo que va a demorar desde que quiero empezar a obtener el dato hasta que lo consigo. El tiempo de servicio del disco ya lo tenemos, el retardo de la cola ya lo tenemos. Nos faltan el retardo del sistema operativo y la transferencia por bus. La latencia total del disco es 471, el retardo en la cola son 11, que lo calculamos recién. En total, el disco demora 1571. ¿Sí? Son la suma de los dos valores que teníamos recién, si no estoy equivocado, si no me estoy acordando mal. Sí, 10,97 redondeado a 11 y 4,71. Retardo del sistema operativo. El sistema operativo me va a imponer 100.000 instrucciones de 2 CPI, son 200.000 ciclos, tengo la frecuencia, me da un tiempo de ciclo de 0,5 nanosegundos. El retardo va a ser de 0,1 milisegundos en el sistema operativo. Y la transferencia del bus, 660 nanosegundos. ¿Sí? La latencia van a ser los 1581 más 0,1 más... está bien, más 0,1 más 660 nanosegundos, que está en un orden de magnitud abajo, o sea, estaría por acá por la M más o menos, ¿sí? A la larga es casi el tiempo del disco. Calcule el CPI desde el programa de usuario, suponiendo que es el único que se ejecuta en el sistema y que solicita un acceso a disco cada 2 millones de instrucciones. ¿Puedo repetir el sistema operativo? Sí. Esta parte. El sistema operativo ejecuta 100.000 instrucciones por cada operación de disco. Y esas instrucciones tienen un CPI promedio de 2. Todo el programa tiene un CPI promedio de 2. Esas instrucciones, suponemos, tienen el mismo CPI promedio. Esos son 200.000 instrucciones, 200.000 ciclos de reloj del procesador por cada operación de disco. Sabemos que el procesador trabaja a 2 GB, si mal no recuerdo, tenemos la frecuencia, sí, 2 GB. Si el procesador trabaja a 2 GB, cada ciclo de reloj demora 0,5 nanosegundos, 1 sobre 2 GB. Multiplicados por los 200.000 ciclos, me dan 0,1 milisegundos. ¿Sí? Y llevo las 100.000 instrucciones a cuántos milisegundos demora, tiempo de ejecución. Bien. Para el CPI, ¿cómo calculamos el CPI del programa? Eso, la fórmula o el planteo para el cálculo del CPI es el mismo que usamos con Calle. El CPI real va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Práctico anterior. CPI ideal más penalización o más retardo. Exactamente. CPI ideal más penalización o retardo. El retardo es lo que acabamos de calcular. ¿Sí? Entonces, calculamos el total de ciclos utilizados por las instrucciones, le sumamos las esperas, lo dividimos de vuelta en los ciclos y eso me va a dar el tiempo.
¿sí? Si no, tenemos que hacer el retardo sobre las instrucciones, que es lo mismo. Entonces, nuestras instrucciones son 2 millones. Demoro 4 millones de ciclos. La espera en el disco se traduce en 15,81 milisegundos dividido el tiempo de ciclo. Son 31 millones de ciclos. A eso lo sumo a los 4 millones que demoraban las instrucciones y tengo un tiempo total de ejecución del programa de 35 millones, dividido los 2 millones de instrucciones, me da el CPI. La otra opción es dividir esto, los ciclos de espera, en la cantidad de instrucciones y obtener la penalización por cada instrucción y sumarlo al CPI original de 2. Estamos haciendo distributiva en la suma. ¿Sí? Los CPI van a ser los ciclos totales dividido las instrucciones totales. 35 millones dividido 2 millones me da un CPI de 17 cuando tenía un CPI original de 2. Si el caché lo damnificaba, el disco ni hablemos. ¿Sí? Si el caché ya había subido de 1 a 2 y le había robado el 50% de la velocidad, este le robó, no sé qué porcentaje, no sé, una barbaridad. ¿Sí? Y eso es habitual cuando aparece un disco. Incluso discos de estado sólido que son más rápidos. ¿Sí? Un disco de estado sólido probablemente hubiera llevado esto a un 5 o a un 6. Sigue siendo mucho frente al 2. ¿Sí? Si seguimos hablando de cuadruplicar el CPI original o de perder la cuarta o quinta, pues a quedarnos con la quinta parte de la velocidad, quedarnos con un 20% de la velocidad original, ¿sí? Acá nos estamos quedando creo que con un 5% de la velocidad original, o menos, ¿sí? Y eso sucede siempre que ponemos disco. Sin modificar hardware, ¿qué pueden hacer para mejorar el CPI promedio del programa usuario? Para que esos 17 sean un poco menos. ¿Qué opinan? ¿Qué podemos hacer para que esos 17 sean 15, por ejemplo? O 10. Eso es modificar hardware. Ya son consecutivas, por eso usamos el 25% del tiempo de ciclo. Está bien. A ver, desfragmentar el disco es poner los datos en forma consecutiva para optimizar los tiempos de SIC y los tiempos de latencia. ¿Sí? Si nosotros ordenamos muy bien los datos, no vamos a sufrir la latencia en cada acceso, sino que lo vamos a sufrir solo cuando pasamos de pista en pista. ¿Sí? Entonces podríamos robarnos, si ordenamos los datos, muy bien, podríamos en estos 13 iniciales, estamos por acá, un poquito más atrás, acá. En este primero podemos bajar estos 3 milisegundos en lugar de por cada acceso, por cada, no sé, 20 accesos o 30 accesos, y este es un componente muy importante de los 4. ¿Sí? Y el tiempo de SIC podría llegar a bajar un poquito más, no va a bajar mucho más, 1,5 milisegundos ya es el tiempo de SIC entre pistas prácticamente, así que ese no va a bajar. Pero también podría darse cada tantas operaciones de disco. Entonces, este y este podrían ser, en lugar de en cada operación, cada 10, cada 20, cada 50 operaciones. Pero eso es si puedo reordenar los datos. Si no puedo reordenar los datos, ¿podemos hacer alguna otra cosa? Es válido, es una opción. ¿Sí? Y eso encima también me va a mejorar el tiempo de retardo en la cola. Así que, memoria virtual. ¿Podemos hacer algo con memoria virtual? ¿Qué opinan? Estábamos por aquí.
En realidad la memoria virtual usa el disco, ¿sí? Y no va, o sea, la memoria virtual no te va a mejorar esto, al contrario, lo que estás viendo es lo mismo que cuando en la memoria virtual incluís al disco en el AMAT real, ¿sí? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿En el procesador? ¿Qué pasa si le hacen un overclocking al procesador en esta situación? A ver, igual seguís modificando configuraciones de hardware, pero no importa. ¿Nada? ¿Están seguros que nada? Si hacen un overclock del procesador, ¿qué cambian? Frecuencia. Este tiempo, ¿se hace más chico o más grande? Este número, ¿se hace más chico o más grande? Este número, ¿se hace más chico o más grande? ¿En realidad empeoran? El CPI se hace más grande. Ahora, ¿en realidad empeora a los fines prácticos? No, no empeora, porque no pierdan de vista, están entrando en las trampas del tema 2. Lo que a ustedes les importa es el tiempo de ejecución. Ustedes van a mantener esto como más ciclos, pero van a seguir siendo 15 milisegundos. Y estos 4 millones, que hoy son, no sé, 4 milisegundos, van a pasar a ser 3.98 milisegundos. ¿Sí? Y el tiempo total de latencia, o el tiempo total de ejecución va a mejorar, pero no va a mejorar por el cuello de botella. Entonces el CPI va a empeorar. El tiempo de ejecución va a bajar. ¿Significativamente? No, porque solo van a atacar estos 4 millones de ciclos y estos 31 no los van a atacar. ¿Sí? Entonces, no va a ser efectivo, como era de esperar, porque el problema lo tienen en el disco, no en el CPU. ¿Sí? Pero a nivel numérico el CPI va a empeorar. O sea, si ustedes le piden que mejoren el CPI y no el tiempo de ejecución, hacer un overclocking es empeorar. De todas formas, cambiar la frecuencia de ejecución del procesador es una modificación de hardware. Pero está bueno para reforzar ideas. ¿Alguna otra propuesta? Aunque se salte de las normas. Hay que hacer algo sobre el disco, y hacer algo sobre el disco es modificar el hardware, así que no se puede. La respuesta es tan simple como no pueden hacer nada para modificar el CPI de usuario, sin tocar el hardware. ¿Sí? Y si van a tocar el hardware, como ya concluyeron, lo que tenemos que tocar es el disco. ¿Sí? El cuello de botella está en el disco. Entonces, tenemos que modificar el disco. Sí, sí podrían, de todas las cosas que tiraron, la más acertada que podría haber entrado en esta respuesta muy bien es reordenar los datos, optimizar el disco y generar secuencias de acceso consecutivas. Eso sí entra como una muy buena respuesta a esto. ¿Sí? Ganamos. A ver, si alguien me pudiera puesto esa respuesta, le pongo un 110%, ya que lo que yo estoy tratando de hacer es explicarles cómo rendir los parciales, ¿sí? Bien, entonces, si alguien me dice desfragmentar disco y generar secuencias de accesos en sectores consecutivos, es una excelente respuesta. Mejor todavía que no hacer nada, que es la respuesta que proponemos nosotros. Sí, la gente que responde eso, yo ya se los dije, se los repito, tiene un punto más. O sea, nosotros solemos poner en ese apartado 110 o 120% de lo que está grabado. No hace falta, les muestro las planillas de notas donde dice 110%. Pero en la del parcial, no ahora, ¿eh? Bien. Y ahora, repitan lo mismo. Queremos mejorar el CPI promedio del sistema sin tocar hardware. Propuestas de solución. O se dan por vencidos de entrada nomás y dicen, no, ahora tampoco podemos hacer nada.
sin tocar hardware. ¿Qué diferencia hay entre el programa de usuario y el sistema completo? No. 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 A ver, vamos a darle un ejemplo. Uno de ustedes tiene que ir a buscar un libro en la biblioteca para estudiar arquitectura de computadoras y la biblioteca está cerrada y abre el lunes. ¿Pueden bajar el tiempo hasta el lunes? ¿Pueden cambiar su ritmo de estudio en arquitectura de computadora? Ustedes tienen que estudiar arquitectura de computadora y necesitan un libro y la biblioteca está cerrada hasta el lunes. ¿Pueden estudiar más rápido arquitectura de computadora? No, van a tener que esperar hasta el lunes. Siempre pueden más lento. Ahora, ¿pueden estudiar otra cosa? Bien. Entonces, desde el punto de vista de arquitectura de computadora no hay nada que puedan hacer, pero desde el punto de vista de sus estudios completos sí pueden hacer. Extrapolen la respuesta al sistema completo. A ver, ¿qué pueden hacer desde el punto de vista del sistema completo para mejorar el CPI? Cambiar de contexto. Dejar de ejecutar ese programa y pasar a ejecutar otro programa. ¿El programa de usuario va a ejecutar más rápido? No va a ejecutar más rápido. Por ahí hasta ejecuta más lento. Pero todos los programas en conjunto sí van a ejecutar más rápido, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta clave. ¿Pueden hacer algo sin tocar hardware y sin tocar las secuencias de acceso para mejorar el programa de usuario? No, no pueden. ¿Pero pueden hacer algo para aprovechar mejor al sistema y hacer más cosas al mismo tiempo? Sí. Cambiar a otro programa y que ese espere en una forma pasiva. En lugar de estar esperando con el CPU monopolizado por él sin hacer nada, deja el CPU a otro programa que sí puede hacer. ¿Sí? Correcto, correcto. Para eso pusiste un sistema operativo. ¿Sí? Pero una de las cosas que nosotros estamos intentando que les queden muy claras es que si vos sos el usuario que está tratando de usar Word, a Word no lo vas a acelerar. Lo que podés hacer es usar Word y Excel al mismo tiempo, pero Word va a demorar lo que demora. Para mejorar Word, tenés que mejorar el Excel. Tenés que mejorar tu hardware. ¿Sí? Pero podés poner a hacer algo más al mismo tiempo y eso va a funcionar. Hay veces que vos necesitas mejorar el tiempo del usuario del programa, de un programa en particular. Cuando es así, el sistema operativo no te ayuda. En realidad, simplemente lo que estamos haciendo en este punto es cambiar el punto de vista, Jonás. Si yo soy el dueño de ese programa de usuario, me interesa que ese programa de usuario ande más rápido y listo. Si yo soy el dueño del sistema, yo soy el sistema operativo, me interesa que todo ande mejor y entonces cambio de contexto. ¿Tu programa de usuario va a andar más rápido? No, no va a andar más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que te estoy preguntando a la larga. Entonces, para mejorar el CPI del sistema completo, lo que hacemos es poner un sistema operativo, como lo teníamos, y hacer un cambio de contexto. O sea, que el sistema operativo haga un cambio de contexto y entonces puede ejecutar otras cosas mientras eso espera, y eso es equivalente a un caché. O sea, lo que termina sucediendo es lo mismo que cuando ponen un caché con acierto bajo fallo o ese tipo de cosas, donde ese tiempo pasa a transcurrir en paralelo, en background, y deja de ser una penalización para el sistema, para el programa individual sigue siendo una penalización, por eso lo remarco tanto, pero para el sistema deja de ser una penalización y entonces el rendimiento mejora. ¿Sí? La idea que está dando vuelta es la misma. En lugar de clavarme esperando eso que es lento, hago otra cosa en paralelo, ¿sí? Y aprovecho el paralelismo. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Bien.
Conclusiones. El impacto del disco en la performance del sistema es muy grande, por eso se habla de almacenamiento secundario, ¿sí? Y se lo usa lo menos posible. Por eso es importante el uso de jerarquías de memoria, ni más ni menos. Y por la misma razón se utilizan sistemas multiprocesos, porque como no pueden hacer nada para mejorar a un proceso individual, entonces por lo menos pueden hacer varios procesos al mismo tiempo. Conceptos importantes: cuello de botella, utilización y congestión. ¿Sí? Ideas claves. Próxima evaluación. Práctico 7, multiprocesamiento, se publica en el día de hoy, se rinde el próximo miércoles 24 de junio, 12:30. Exactamente, sección de avisos parroquiales. Siguiente evaluación. Cha-cha-cha-chan. Segundo parcial. Y se acabó. Estamos de vuelta con el segundo parcial a la vista. Viernes, fecha propuesta. Esto puede ser movido si ustedes así lo quieren, pero la fecha para la cual está planteada el cronograma es viernes 3 de julio a las 8 de la mañana. Sí, quedaría un 03 más lindo. Ya no hay teoría hace rato. La teoría se acaba probablemente el lunes. Esperen, de a uno, que te escriben todo junto. A ver, si me esperan un segundo, les muestro el cronograma. Cronograma de la materia, lo deberían de estar viendo. Estamos aquí. ¿Sí? Queda viernes, quizás lunes, miércoles, a lo sumo de teoría. Miércoles de práctica y viernes y toda la semana siguiente sin teoría. ¿Sí? Eso es el cronograma. Acá dice teoría, acá ya no debería decir teoría porque ya seguro no va a haber teoría. ¿Sí? Tema 17 sin evaluativo. Sí, señores, tema 17 sin evaluativo. Seguridad, si mal no recuerdo. Tema 17. Concepto de seguridad, sin evaluativo. ¿Dudas sobre los avisos parroquiales? Pero en parcial, qué buena pregunta. Sí, alguna pregunta teórica en el parcial, no va a ser más que eso. El tema 17 son conceptos generales de seguridad. ¿Sí? No van a tener problemas, son nociones, pero que son cada vez más importantes. No sé, eso ya queda a criterio de ustedes. Tenemos algún egresado nuestro que es hacker ético, o sea, cobra por hackear cosas. No sé quién es, pero escuché el comentario de que tenemos un egresado nuestro que trabaja desde la casa y es hacker. No me hagan decir. ¿Mariano Torres? Bien, perfecto. Ahí lo tienen. Mariano Torres es hacker. Bien. ¿Más dudas? Vamos a comer, tengo hambre. Cortamos la grabación y nos vemos el miércoles que viene. ¿O tienen preguntas? Bueno, si no tienen más preguntas, recuerden, por favor, la hamburgueseada. Y sí, la hamburgueseada. Yo diría que la dejemos, a ver, propongo. No, de a cuotas no, que la dejemos para después de las vacaciones de invierno. Que vamos a tener un panorama un poco, se supone que más relajado si no pasa nada, qué sé yo. Si les parece. Entonces no es demasiado postergarla y por ahí en esos 20 días ganamos permiso de juntar más gente que 10. Bueno, por favor no se olviden, yo lo voy a mandar en el calendario.